Hola, hoy vamos a hablar de la dirección de fotografía. Este es un campo súper amplio, imposible de abarcar en pocos minutos. Por tanto, lo que voy a hacer es intentar hacer un resumen de los apartados que a mí me parecen más importantes. Yo siempre digo que el trabajo del director de fotografía o directora de fotografía es saber llevar la mirada del espectador, hacerle mirar en un sitio y que sienta una serie de cosas. Por supuesto, siempre sabiendo las intenciones que nos marca la persona que se encarga de la dirección. Esos cuatro apartados para mí son el motivo, los aspectos que tengan que ver con la cámara, la composición de plano y la iluminación. En cuanto al motivo, sé que suena un poquito abstracto, pero no es más que la elección que tenemos del plano, por supuesto siempre con una intención, y esa intención debe ser narrativa. Importante esa palabra, nos dedicamos a contar historias. La fotografía no tiene por qué ser bella, hermosa, no, es narrativa, cuenta una historia. Si nosotros estamos ante una historia muy dramática, pues podremos hacer quizás una fotografía austera. Será mejor que sea bella, porque liga más con lo que estamos contando. Otro apartado importantísimo de lo que tenga que ver con el motivo es aquello de conducir la mirada, elegir dónde van a ir los personajes u objetos que retratemos para que tengan mayor fuerza hacia la mirada. Tiene que ver un poco quizás también con la composición, pero lo vamos a centrar en el apartado del motivo, puesto que tiene mucho de relevancia con esto de elegir, saber elegir. En Occidente, sobre todo, leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por tanto, así es como entenderemos que tendrán los valores de fuerza compositiva para la mirada. Todo aquello que se coloque hacia la izquierda y arriba, el punto de interés número 1, tendrá más fuerza que aquello que esté abajo. Incluso lo podemos entender como que es más positivo que otros aspectos que estén abajo. No obstante, hasta está interiorizado en nuestro colectivo. Arriba se entiende como lo bueno, el cielo, abajo el infierno. El motivo además se compone de todo ese trabajo que hacen todos los departamentos con la información que le transmite la dirección de fotografía, el apartado de fotografía, que tiene que ver mucho con los colores, con el vestuario, cómo se va a formar con respecto a los personajes, la intención dramática, el arte, el propio maquillaje. Es importantísimo que todo esté conectado. Por ejemplo, si tendemos a iluminar con color, el maquillaje tendrá que ir con uppertones o undertones diferentes en sombras y luces a lo que vamos a colorear, puesto que si no, se solaparía. Esto mismo puede pasar con el arte y con el vestuario. En cine verdaderamente no se usan tantos colores como la gente se puede imaginar y tiene que intentarse que sean colores apagados, más o menos neutros, puesto que esto da un aspecto más cinematográfico. Todo esto tiene que ver con el motivo, saber elegir lo que vamos a contar y qué le vamos a decir al espectador. Ese aspecto que da, ese aspecto apagado, ese aspecto cinematográfico, es el que nos hemos acostumbrado a ver desde el principio del cine. Es una especie de look un tanto onírico. Ese look es importantísimo para la cámara, y ahí va la elección de la cámara. ¿Qué vamos a hacer con esa cámara? ¿Cómo vamos a conseguir ese look? De hecho, hoy en día hay un aspecto muy importante a tener en cuenta. Cada vez se digitaliza más todo, por lo cual ese aspecto onírico se puede ir perdiendo. Otra de las elecciones que tenemos que tener, si queremos que el aspecto sea más digital, colores más vivos, negros más potentes, o en cambio nos recuerde más al aspecto antiguo que podría conseguir el analógico. El grano, ese aspecto un poco más lechoso, más apagado, esos colores menos vivos. Esto, cada cámara trabaja de una forma diferente. Por ejemplo, algunas tienden a colores cálidos, otras a frío, otras neutros, pero apagando un poquito los negros, otros saturando el color. Entonces, hay un mundo muy amplio de cámaras y tenemos que saber elegir. Y esto tiene que ver mucho con los sensores. Los sensores, pues hay varios tipos de sensores. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el full frame, el 35 milímetros, que siempre viene de lo que es el analógico convencional, pero hay mucho más formatos o tamaños de sensores. Actualmente se está trabajando mucho también con el Super 35, que simplemente es un pelín más pequeñito. Cuando veníamos del analógico era simplemente porque las perforaciones eran más grandes, por lo cual atrapaba un poquito de la parte de la banda de sonido o la banda sonora.
Entonces ahí hay un pequeño recorte del frame que se lleva ahora a la cámara digital en aproximadamente 1,3. Hay otros sensores, como pueden ser los APS-C, que eso ya tienen factores de recorte de 1,5 para la mayoría de las cámaras o 1,6 con cámaras como la Canon. Y por supuesto las que vienen de un tiempo acá, la de los sensores micro 4 tercios, los MFT, que son pues, prácticamente la mitad de un 35 milímetros, por lo cual su factor de recorte será de 2. Esto tiene alguna cosa que ver más con simplemente un crop, un recorte. Es que también la luz va a ser diferente. Cuanto más grande sea el sensor, mejor luz tendremos y más cantidad de luz tendremos. Pero los sensores pequeños lo que hacen es adaptarse a esa pérdida de luz que vamos a tener con alguna incorporación como puede ser las microlentes. Son microespejos que retienen mejor la luz. A la misma vez, esos sensores pequeños intentan meter menos número de píxeles para que estos estén más cómodos y esa información le llegue mejor. Por lo cual, puede darse el caso de cámaras micro 4 tercios que trabajan muy bien o también como algunas con sensores más grandes. Y por supuesto, en cámara, una de las cosas más importantes que tenemos es el workflow, el flujo de trabajo. De nada nos sirve grabar con una cámara de gran potencia, en 8K, en RAW, si, por ejemplo, nosotros tenemos que entregar nuestro proyecto con 3 días. No podemos trabajar a esa rapidez, por lo cual elegiremos formatos, códecs con menor peso, para que esto sea más ágil. No solamente tiene que ver con la postproducción, a la hora de grabar también va a pasar, y por supuesto todo lo que tenga que ver con VFX o color grading, que se lleva muchísimo tiempo de trabajo y ya sabéis que el tiempo de trabajo en cine es dinero, por lo cual no podemos encarecer las cosas. Uno de los factores más importantes también del director de fotografía es saber que tiene un aspecto de productor, puesto que hay una gran cantidad de dinero que se invierte en ese aspecto, en la fotografía. Hay que saber economizar también. Pero es que además las lentes forman parte de esa elección del material de cámara y pueden cambiar radicalmente el aspecto de nuestra imagen. No solamente nos vamos a basar en el color grading que da la postproducción, sino que en directo también tenemos que saber conseguir todo ese aspecto y ese look que es el más cercano a lo que queremos contar, esa atmósfera, ese ambiente que queremos conseguir para que el espectador se enganche con la historia que queremos transmitir. Y por último, por supuesto, la iluminación. Lo dejo para lo último porque es lo más amplio, imposible de abarcar. Se está estudiando constantemente sobre la iluminación y además, en este caso, hasta tenemos un pequeño contra, que es que se está renovando continuamente el mercado. Nos adaptamos a las luces que vamos teniendo. Por supuesto, eso siempre va a favor de tener mejores calidades, con menores pesos, que los aparatos sean a lo mejor pues, que soporten el agua y algunas otras ventajas. Pero hay un gran paso desde que trabajar con antiguamente los arcos de carbono a lo que es actualmente la tecnología LED. Al fin y al cabo, lo más importante es saber diferenciar entre luces cálidas y luces frías, luces duras y luces suaves, y cómo conseguir trabajar entre ellas. Una de las cosas que vamos a determinar siempre con el tipo de luces es la temperatura de color o, por ejemplo, el contraste o la relación de contraste. La temperatura de color nos va a determinar un poquito ese ambiente que queremos conseguir. Fácilmente verlo cuando estamos intentando conseguir una atmósfera o un ambiente que se acerque a lo que es un amanecer o un anochecer. Las temperaturas de colores siempre bajan al amanecer y al anochecer y sin embargo están en 5.600 aproximadamente a la hora del mediodía. Por la noche nos adaptamos a través de temperaturas de color baja o bien el puro color. Es muy habitual ver en el cine noches azuladas. Es una forma que hemos hecho transmitir esa información y el espectador se adapta a lo que le vamos enseñando y ya incluso lo busca. Más allá de los aparatos, si son aparatos de incandescencia, de fluorescencia, de descarga, LED y todo lo que aquello puede contribuir, la cuestión es cómo se trabaja con ellos. Hay formas básicas de iluminar, pero podríamos separar la iluminación de personajes
la iluminación de ambiente o espacio y la iluminación de fondo. La iluminación de fondo, lo interesante es saber separar figura-fondo, pero también decidir si vamos a tener una relevancia o importancia con el fondo que estamos viendo o, sin embargo, lo queremos perder para que nos llame la atención. La del ambiente pues va a ser la atmósfera que vamos a crear y muchas veces va totalmente combinado con el look o el aspecto. Y la iluminación de personaje pues es algo que da un valor dramático bastante alto y sirve muchas veces incluso para mejorar el acting o para activarlo, para que narrativamente los personajes se acerquen más a esa situación que queremos contar. La iluminación de personaje básicamente se divide en 4. Sí que hay otras formas de iluminar, no solamente son esas 4, pero no están determinadas como una iluminación de personaje, sino que más bien provocan sombras y luces demasiado llamativas o alteradas, entonces están catalogadas en otro apartado. La iluminación de personajes son 4, como he dicho, que son el beauty, la más sencilla quizás, el butterfly, el Rembrandt y el tenebrismo. El Rembrandt es la iluminación que entendemos como más básica o de donde partimos. La iluminación Rembrandt viene del pintor del mismo nombre, Rembrandt, y consiste simplemente en tener una parte de la cara iluminada, la otra parte menos iluminada, y en ella se forma un triángulo de luz debido a ese contraste entre las diferentes luces que vamos a poner. Tiene un valor dramático alto, aunque también se puede bajar si el contraste es menor. La iluminación Rembrandt se hace poniendo uno de los aparatos, la luz principal que entendemos, más o menos a 45 grados del personaje y otros 45 grados de altura. Es muy importante el tema de la altura de los aparatos, porque vamos a intentar que siempre la luz esté picada para imitar más o menos a la luz del sol, ya que es la que nuestro ojo está acostumbrado a ver. Para completar el Rembrandt, con esa luz ya sería suficiente, pero podemos tener la de relleno que la acompañe, que estaría colocada más o menos en 45 grados en el lado opuesto, pero debería de estar en menor potencia, a partir del 50% para abajo. Cuanto más bajo, mayor relación de contraste, cuanto más alto, menos relación de contraste. Y para completarlo, para que sea una iluminación aún más interesante, pues está el contra. El contra es una luz que viene de atrás, en este caso también puede estar a 45 grados enfrente de la principal o quizás en el otro lado para crear algún tipo de estado de confusión con las luces y la sombra, y lo mejor que hace es separar el entorno de ese personaje. Vamos a dibujar mejor la silueta, por tanto tendremos un personaje mejor situado en el espacio. A partir de la iluminación Rembrandt podemos hacer las otras 3. Como he dicho, la principal a 45 grados, tendríamos el Rembrandt. Simplemente, si esa luz principal la dirigimos totalmente hacia el lateral, ya tendríamos un tenebrismo. Sería parte de la cara iluminada y la otra parte en sombra. Como siempre, dependiendo si tenemos un rebote o quizás para no tener rebote trabajamos con negativo, con fondos negros, la sombra será mayor o menor. Cuanto más sombra, mayor relación de contraste, más dramatismo. Por supuesto, también le podemos aplicar nuestro contra. Otra de las formas de iluminación de personajes es el butterfly. Puede tener mayor dramatismo incluso que el Rembrandt según cómo se use. Esta iluminación también se conoce como Paramount, puesto que es esa productora, distribuidora, la que la puso a cabo, sobre todo en los años 40-50, con las figuras femeninas, por ejemplo, para la femme fatale, típica femme fatale. ¿Por qué pasa esto? Porque puede crear un aspecto bastante más duro, más fuerte en las mujeres. Si tú haces esa iluminación butterfly para una mujer, posiblemente consigas esa situación de un personaje más potente. Sin embargo, para el hombre no tenemos las mismas sensaciones. Si el hombre que tenemos iluminado es de un aspecto fortote o rechoncho,
no nos servirá mucho esa iluminación, puesto que el dramatismo se pierde. En cambio, si el personaje es muy delgado, el dramatismo será muy alto, puesto que esas sombras que se le producen dan un aspecto bastante grotesco. La iluminación Butterfly da unas sombras en la cara y otra que prolonga la nariz, sobre el arco de Cupido. Ese es el dramatismo que se consigue y por eso se llama Butterfly. La forma de obtener esta iluminación es simplemente colocando esa iluminación principal totalmente al frente del personaje. En este caso, cuanto más picado, más podremos prolongar la sombra de la nariz, pero también hay que tener cuidado con no provocar ojeras. Una forma de quitarle dramatismo es rebotando una luz desde abajo hacia arriba, para que esas sombras desaparezcan en cierta medida, o también mediante un aparato. Y por último, el beauty. El beauty no es tan usado en el cine, es más de fotografía, pero también se puede aplicar a muchísimos personajes cinematográficos. Sobre todo se usa mucho, por ejemplo, en la comedia o en el romance, donde el dramatismo no queremos que sea tan grande. Esto se hace simplemente equilibrando relación de contraste. Si ponemos la principal a 45 grados, por ejemplo, y el relleno a la misma fuerza o parecida, la misma potencia de los dos aparatos, no habrá sombras. Al no haber sombras, pues es como una especie de maquillaje. La piel se verá reforzada por esa luz y embellecerá, por eso se llama beauty. Pero tiene muy poco dramatismo. Otra forma de hacer el beauty es simplemente con una luz, una sola fuente de luz, más o menos en el centro, pero sin mucha altura. Y por supuesto, todas estas luces, tanto el Butterfly como el Beauty, como lo que hemos visto anteriormente, pueden estar reforzadas con el contra para que se separe ese personaje de los demás personajes o del fondo. Una cosa muy importante del contra es tener en cuenta que la mayoría de los directores de fotografías eligen ponerla 1,5 puntos más fuerte que la principal, puesto que esa separación, esa creación de la silueta del personaje, a veces es de lo más importante a la hora de contar o que cree un valor dramático más alto. Esta elección no va a ser azarosa, va a tener una intención siempre, pero además está supeditada a lo que nos diga el director o directora, nos va a marcar lo que él quiere conseguir o ella y nosotros tenemos que llevarlo a la imagen, pero además a través también del departamento de arte, de vestuario, maquillaje, etc. Por lo cual todos nos vamos a poner en común para llegar al mejor acuerdo para contar lo que se quiere contar. Esto es un trabajo de equipo, nadie debería de tener la potestad de decir esto es lo absoluto, sino que lo vamos trabajando. En cine se dice compramos ideas o vendemos ideas, ¿vale? Por tanto, la persona que se encarga de la dirección es el primero que va a proyectar aquello que es lo que quiere contar y el resto del departamento nos encargamos de darle forma. Tanto la iluminación como la composición de plano, aspectos que tengan que ver con la cámara o el motivo, son demasiado amplios. Esto es un mero resumen. De hecho, podría abarcar 150 horas aproximadamente por cada apartado. Y por ello tenemos los cursos de EIMA, donde se engloba todo esto y se da de una forma más específica para que el alumno salga totalmente formado y pueda trabajar en el campo real del cine. Además, en este curso podemos contar con la colaboración de Falco, que le haría un 10% de descuento en los rentals a todos los alumnos y nos va a dejar sus materiales de última, para que esas explicaciones, sobre todo prácticas, sean más potentes y más interesantes. Y el alumno se lleve una especie de práctica real, aparte de que tendremos bastantes grabaciones, rodajes que tengan que ver con spots publicitarios, fashion films, cortometrajes. La garantía de esto es que hay un buen número de alumnos que ya han conseguido trabajo y están siendo potentes en el ámbito de la dirección de fotografía o en otros aspectos del departamento de fotografía. Por tanto, diría que esta es una oportunidad única para
que tu formación se vea hecha realidad.